Al ver la estructura de títulos y subtítulos de nuestro algoritmo de sujetos, vamos a poner la atención a estas dos funciones. Es decir, cuando lo vemos como un árbol, le ponemos atención a este vértice. ¿Ok? Aquí es donde pedimos a alguien que nos dé los apellidos en mayúscula. Entonces, vamos a crear un objeto que se llame así, apellidos en mayúsculas. Ya en Visual Studio, entonces vamos a buscar donde en nuestro algoritmo se hace el llamado a esa función, obtenga los apellidos en mayúsculas. Estamos aquí. Notamos que se llama a obtenga los apellidos y después a convierta en mayúsculas. Entonces lo que vamos a poner cuidado es de que tenemos esta variable local. Esto lo que nos dice es que va a haber un objeto donde va a haber una variable de instancia que se va a llamar exactamente igual los apellidos. Como dije anteriormente, entonces vamos a crear un objeto que se llama objetos apellidos en mayúsculas. Vamos a crear el objeto, coloquemos el namespace correcto, que es con objetos. Vamos a hacer que sea una clase pública y vamos a crear su constructor. Bien, lo interesante es que su constructor va a recibir exactamente lo mismo que recibe esta función, que es el primer apellido y el segundo apellido. Entonces los voy a copiar y los voy a utilizar allá. El constructor va a hacer lo mismo que está haciendo esa primera línea, y ese objeto va a tener una función que va a convertir a mayúsculas. Lo que vamos a hacer es que los apellidos va a ser un campo de una variable de instancia de este objeto. Y vamos a llevarnos entonces las funciones que se utilizan aquí, esas funciones privadas. Ya tenemos un objeto apellidos en mayúscula, en su constructor obtiene los apellidos y los coloca aquí. Lo siguiente es que los convierta en mayúsculas. Entonces podemos hacer que esta función sea pública. Ya no va a ser una función estática. Y podemos decirle que los apellidos en mayúsculas deben retornarse a sí mismos como texto. Lo interesante es que entonces ya no necesita parámetros, porque ahora el constructor se está viendo con la función pública a través de su variable de instancia. Otra mejora que podemos hacer es de que este detalle lo podemos poner en el constructor. Así el constructor sigue siendo una función de responsabilidad única y la clase es más concisa. Entonces tenemos un objeto de apellidos en mayúsculas que sabe retornarse como texto. Ahora lo que tenemos que hacer es que apellidos en mayúsculas debería tener sus pruebas unitarias. Entonces vamos a crear esta estructura. Para cada clase que estamos probando le vamos a crear una carpeta. Entonces aquí que tenemos generación de sujetos también vamos a introducirla en una carpeta para que quede bien organizada. Y vamos a crear una clase de pruebas unitarias. Bien, y como nos está diciendo aquí el compilador, aquí tengo que llamar al objeto que acabo de crear. Apellidos en mayúsculas, recibe el primer apellido, el segundo apellido, y sabe retornarse como texto. Muy bien, cobramos las pruebas antes de crear las pruebas unitarias nuevas.
Asegurémonos de que estamos cumpliendo la funcionalidad original. Y ahora lo interesante es de que cada uno entonces de nuestros objetos va a tener sus pruebas unitarias. Creamos aquí la clase de UnitTest. Bien. Y el método se llama como texto. Le vamos a llamar como texto tests. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer esta prueba unitaria? Bueno, cuando recibe dos apellidos, los retorna unidos y en mayúscula. Que realmente es la función del objeto. Por eso es que este objeto existe, porque los une y los convierte en mayúscula. Indiquemos cuál es el resultado que esperamos. Digamos que es Godínez Sánchez. Creemos este campo. Y el resultado obtenido entonces va a ser la llamada a nuestro nuevo objeto. Apellidos en mayúsculas. Vamos a hacer un import, bueno, un using de con objetos para poder ver a nuestro objeto. Apellidos en mayúsculas. Y le vamos a enviar Godínez como primer apellido y Sánchez. Y vamos a pedirle que él se retorne representado como texto. Bien, notemos que apellidos en mayúsculas es un namespace aquí. Entonces vamos a arreglar esto. A los namespace de las pruebas unitarias les recomiendo que le pongan tests para que nunca se dé esta confusión. Y la última línea va a ser la comparación de que son iguales el esperado y el obtenido. Si esto funciona, entonces ya tendríamos 19 pruebas unitarias. Y esta sería la única prueba que es necesaria para el objeto apellidos en mayúsculas, puesto que él no tiene ningún if ni ningún ciclo. Él hace una sola cosa. Bien. Ahora observemos cuál es el mensaje que nos está dando. Realmente él nos está corrigiendo porque yo puse mal el resultado esperado. Es en mayúsculas. Entonces pongámosle Godínez Sánchez. Ahora sí todo debería correr bien. Listo, ahora prosigamos entonces al siguiente objeto.